Bueno, pues como les contábamos, hoy llegamos dispuestos a desmitificar muchas cosas y hablar de cuestiones muy interesantes relacionadas con el mundo de las dietas. Y recuerdan, hace un par de semanas con María José Burgues decíamos que ya entrados en lo que es la primavera, vamos a hablar y mucho de dietas que se llaman cetogénicas, bajas en grasas. Y hay asuntos, desde luego, muy importantes que esperemos que ustedes se queden. Se lo vamos a explicar muy claramente. Bueno, primero saludo a María José Burgues, directora médica del Centro Médico Estético Mesbur. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Bueno, hoy nos vienes, y nos hemos cambiado de ubicación porque no estamos solas. Hoy nos presentas una invitada. Eso es, una invitada que tengo un honor de tenerla aquí, que es la segunda vez que pisa esta ciudad y que hoy la tenemos sentada en este plató. El año pasado tuvimos el gran placer de oírla en una conferencia, que es la doctora Ana Bellón, que la tenemos aquí. Pues bienvenida, Ana Bellón es médico experto en nutrición, médico de familia, experto en nutrición, y es médico, como María José, formador del método Pronocal. Gracias por venir y acompañarnos. Bueno, para mí un placer. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas, así que vamos al lío. Decíamos que vamos a hablar de dietas cetogénicas, que son bajas en grasas. A mí me gustaría saber, porque es algo de lo que siempre María José nos ha dado apuntes y hemos empezado a conocer, ¿qué ventajas ofrecen estas dietas frente a las dietas hipocalóricas o hiperproteicas? Bueno, vamos a ver, es decir, una dieta cetogénica baja en grasas es aquella dieta en la que vamos a hacer que el paciente entre en cetosis, que si quieres te explico sí, en pocas palabras lo que significa eso, ¿no? Entonces, entrar en cetosis implica que vamos a obligar al organismo a que queme su propia grasa. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar su combustible habitual, que son los hidratos de carbono. Entonces, las dietas cetogénicas son dietas que son muy bajitas en hidratos de carbono. A su vez, el método Pronocal es muy bajo en grasas, por eso es una cetogénica baja en grasas. Hay cetogénicas de otro tipo, pero ahora el método Pronocal es cetogénica baja en grasas. Entonces, como le estamos dando al organismo muy poquito hidrato de carbono, le estamos obligando a tener que recurrir para obtener la energía de sus reservas, y las reservas son la grasa. Empieza a metabolizar esa grasa a través del hígado, a producir cuerpos cetónicos, y entonces entramos en cetosis. Por eso, con este tipo de dietas, el paciente pierde peso a expensas de grasa, pero como le estamos dando toda la proteína que necesita, estamos preservando el músculo, y eso es muy importante. Claro. En eso siempre, María José, nos cuentas de la necesidad de que haya, al hilo de lo que dice Ana, un control médico muy exhaustivo. A ver, como tenemos de invitada, yo creo que es un verdadero honor a ella. Le dirigiremos la gran pregunta, o la mayoría de las preguntas a Ana. En las que esté de acuerdo, paro. Yo solo quiero hacer un apunte. Han explicado muy bien en lo que es una dieta cetogénica, pero yo querría, en este momento, la duda que me generaría a mí si estoy sentada ante el sofá escuchando es, ¿se metaboliza por el hígado? ¿Esto es peligroso, doctora Ana Bellón? No es peligroso en absoluto, siempre y cuando, como bien apuntaba María José y apuntabas tú, Nuria, una dieta cetogénica siempre, y remarco siempre en fosforito, tiene que ser hecha bajo control médico. ¿Por qué? Porque en una dieta cetogénica al paciente hay que suplementarle. Es decir, no podemos entrar en cetosis sin que nos estén dando sodio, sin darnos potasio, sin darnos magnesio. Por tanto, hay dietas cetogénicas que se pueden hacer por libros, y eso es una aberración. Es una aberración, primero, porque no todo el mundo puede entrar en cetosis, es decir, hay unas contraindicaciones para entrar en cetosis, y eso quien lo determina es el médico. Y aunque tengamos la indicación y podamos hacer cetosis, si no nos suplementan, podemos tener efectos secundarios que no son agradables. Por tanto, una dieta cetogénica siempre tiene que ser hecha bajo prescripción médica. Y bajo prescripción médica no hay ningún tipo de problema. Perdón. Yo me atrevo a apuntar más. La experiencia que te da la clínica diaria, puedo decir que incluso hemos tenido pacientes con un hígado con una transaminasa alta con tu analítica, que eso es sine qua non, no empezar ninguna dieta si no tienes una buena analítica en la que tú vas determinando qué parámetros son los importantes. Haber empezado la dieta con unas transaminasas altas y haber acabado la dieta con unas transaminasas bajas, por lo tanto, en ningún momento tienes un problema en hígado siempre que esté bien controlado. No, es decir, el hígado graso mejora con este tipo de dietas. Siempre. ¿Hasta cuántos kilos? Que supongo que también quien nos esté viendo desde el sofá de su casa se pregunta, bien, ¿hasta cuántos kilos con una dieta cetogénica baja en grasa se pueden perder? ¿O a partir de cuántos kilos que queramos perder podemos apuntarnos a esta dieta? Mira, realmente, es decir, las dietas cetogénicas están indicadas para los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad.
Hay pacientes que tienen que perder 10, pero hay pacientes que tienen que perder 20, 30, 40 y hay pacientes que pierden incluso hasta 80 kilos con este tipo de dietas, siempre con las analíticas pertinentes y no hay ningún tipo de problema. Pero realmente, aunque haya que perder pocos kilos, como con estas dietas, o sea, con este tipo de dieta, la pérdida de peso es más rápida que con una dieta hipocalórica, pero lo que yo más remarco a los pacientes es que es de mejor calidad. Es decir, estamos perdiendo peso a expensas de grasa, pero no perdemos masa muscular. Por tanto, eso es lo importante. Y hueso, tejido óseo tampoco. O sea, lo importante es lo que acaba de decir ella. Eso es importantísimo. Mi experiencia, te puedo decir que las personas que han perdido más peso con este tipo de dieta y en un tiempo récord, que es la siguiente pregunta que nos deberías hacer, si es una dieta milagro, que me pone muy de los nervios esa palabra, son 55 kilos. 2 personas jóvenes a las cuales les hemos cambiado la vida. O la han cambiado ellos, porque es ese paciente que ha entendido una serie de cosas, ¿vale? Exactamente, porque esa era, yo no lo iba a plantear como dieta milagro, pero iba a preguntar, doctora... No, es que es molesto, para 2 médicos es molesto. Claro, yo iba a decir, ¿a partir de qué momento del principio tiene que llegar esa reeducación de nuestros hábitos alimenticios? Porque cuando uno hace una dieta... Luego está el efecto rebote, el no saber cómo comer... ¿Eso hay que aprenderlo desde el principio que se comienza a hacer una dieta de este tipo? Pero mira, realmente el efecto rebote muchas veces le echamos la culpa a la dieta y no tiene la culpa la dieta. El efecto rebote tiene la culpa el paciente que no ha hecho un cambio de hábitos. Es decir, si yo, mientras que estoy haciendo la dieta, lo hago muy bien y pierdo peso, pero luego vuelvo a mis hábitos de antes, evidentemente, yo siempre a los pacientes les digo, no te estoy vacunando para la obesidad, te estoy dando la mejor arma que tenemos para perder peso y tú la tienes que utilizar correctamente y yo te estoy enseñando a utilizarla. Pero si una vez que pierdas peso, tú te olvidas de mí, vuelves a comer fatal, no haces ejercicio, no cambias tus hábitos, evidentemente volverás a recuperar peso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Porque generalmente, claro, cuando te ves delgado ya piensas que me ha cambiado el metabolismo. No cambia el metabolismo. No cambia. Pero bueno, yo estoy hablando, haciendo el abogado del diablo. Sí. Me ha cambiado el metabolismo, yo ya no me voy a volver a engordar y a lo mejor al principio no, pero luego empiezan a caer los kilos en el saco y... Bueno, pero mira, tenemos que tener en cuenta que el método Pronocal o el método PNK tiene diferentes etapas. Entonces, al paciente, cuando llega a la consulta, yo quiero hacer el método Pronocal porque lo ha hecho mi madre, mi prima, mi tía. Yo lo primero que pierdo mucho tiempo en explicar al paciente lo que significa hacer el método correctamente. Y significa no solo perder peso, sino significa cambiar los hábitos para que luego te mantengas. Y luego les explico los beneficios de ese método. Entonces, en la primera etapa, que es donde el paciente está en cetosis, date cuenta que ahí va a estar hasta que pierda el 80% del peso que tiene que perder. Como tú bien decías, alguien que le sobren 20 kilos, cuando haya perdido ese 80%, que son 16 kilos, ya se encuentra fenomenal. Claro. Pero eso, el médico, tenemos la obligación desde el primer día en explicarles que igual de estrictos que han sido en la etapa de cetosis para perder esos 16 kilos, tienen que ser igual de estrictos en la etapa de reeducación, porque si no... Realmente les empiezas a reeducar desde el primer paso. A pesar de que solo comen determinado tipo de verduras y los sobres, que eso quien la ha hecho lo sabe que estoy diciendo y quien no, adelantamos en qué consiste, que en este momento yo creo que el 90% de la población sabe de lo que hablamos porque corre el boca a boca. Hay algo que les enseñas desde el primer día, que es la importancia de beber agua. Y la siguiente es la toma, o sea, hay gente que pasa desde las 10 de la noche hasta las 3 de la tarde del día siguiente sin comer absolutamente nada. Y lo primero que les enseñas, yo les digo ahí siempre, eso es una frase que les digo yo a mis pacientes, grábeselos a fuego. Nunca coman nada, antes no han transcurrido 2 horas y media, ni nunca pase más de 5 horas sin comer. Y les explico lo del ADN, de los ancestros, lo que me habéis oído decir mil veces. Yo creo que desde el primer paso esta dieta reeduca ya. O sea, desde el primer momento en que tú ya no estás ni moviéndote con ningún tipo de alimento, porque ellos nos vamos al supermercado de PNK o de Pronocal a comprar, desde ese momento tú les estás enseñando la importancia de reeducar en tiempo. No es bueno para el organismo. O sea, nuestro cuerpo es nuestro templo, tú no puedes pasar 12 horas sin comer, luego atiborrarte y no volver a comer hasta dentro de 12 horas, porque el organismo no va a combustionar eso. No se trata de calorías. Se trata de cómo distribuyes esas calorías. Ese es en el primer paso ya. Sí, y desde luego desde el paso 1 ya empiezan a comer 5 veces al día, claro. Cosas que la mayoría de los pacientes no hacen. Por tanto, la reeducación, como bien dice María José, empieza desde el principio, pero es verdad que al principio es muy restrictivo en cuanto a lo que se come y luego... Yo siempre les digo, luego volverás a comer de todo, pero con unas normas, con unas normas que iremos aprendiendo. Y deberás hacer ejercicio físico, que a lo mejor es lo que muchas veces más nos cuesta y además según qué vida llevamos.
El ejercicio físico es la condición sine qua non para mantenerse. Es decir, para perder peso no es tan importante, aunque también lo es, y desde el principio se empieza a hacer ejercicio físico, pero también es verdad que hay muchos pacientes que pretenden perder peso solo haciendo ejercicio físico. O sea, haciendo ejercicio físico solo no se pierde. No. Para perder peso hay que hacer dieta, y una dieta adecuada y una dieta correcta. Y el ejercicio físico te ayuda, pero solo haciendo ejercicio físico no vas a perder peso. Pero una vez que has perdido el peso, el ejercicio físico es la mejor herramienta para mantenerte en el peso. Ana, ¿cuánto dura una dieta de estas características? Pues es que depende del paciente, depende de los kilos que tenga que perder, evidentemente. Alguien que tenga que perder 20 kilos va a estar en cetosis y va a estar en la dieta más tiempo que alguien que tenga que perder 10. Pero desde luego siempre van a tardar en perder esos kilos mucho menos, y no solo que van a tardar menos, sino que lo van a conseguir, cosa que con una dieta hipocalórica posiblemente no. Eso es, porque entre otras cosas el carácter que se te pone cuando tú tienes tantas cosas prohibidas en una dieta es bastante malo. Pues te sientes algo que no he explicado, que conforma que es la cetosis, que es la bestia parda de esta historia, que todo el mundo le tiene un miedo tremendo a caer en cetosis, y que tiene una amiga o que un vecino o que alguien o que incluso su médico le ha dicho que eso es una verdadera barbaridad. Estando en cetosis te al revés, es lo que iba a explicar, al revés. O sea, para nosotros es quizá una de las herramientas mejores de ayuda a tu paciente es cuando tú sabes que va a tener un grado de confort en esa pérdida de peso, que es duro, vamos a ser muy claros, la primera fase, sobre todo el primer paso de nuestra dieta, es una dieta totalmente restrictiva gastronómicamente hablando, o sea, tú no puedes irte a tomarme a cualquier cosa con... No, a ver, no, usted o entiende que esto es una prescripción médica o no empiece, claro. Eso es importante, es que eso es así, no es un consejo, es dieta, es un tratamiento médico. Bueno, exactamente. Claro, entonces eso, pero a cambio él que percibe, no hay ansiedad por los alimentos. Él percibe una alegría, un estado de ánimo que le mantiene, que le sigue, que es un estado de bienestar, diríamos como de paz, que te acompaña hasta el final de la dieta. Te vas a pesar y vas luego hay una cosa que yo he oído, o sea, un poco esas cosas que tú como médico vas mirando, ¿no? El momento en que ya les quitas la cetosis, les explicas qué va a pasar, quizá tengas un pequeño rebote, sobre todo las mujeres, explicas que vas a incorporar otra vez tu depósito de glucógeno, que va a haber ese azúcar, que las hormonas van a empezar a captar agua, todas esas cosas que les explicas y les dices, bueno, ya hemos llegado, tienes el cumpleaños del niño. Lo último que se me ocurre, una enfermera en este momento que la acabo de sacar y celebró el cumpleaños de su hijito de 2 años el sábado. Ella solo quería estar ese día y comer la tarta, y además, si podía comer un trozo de pan, estaba nerviosa ya para llegar. Y hoy ha venido. Y dice, bueno, Pilar, ¿qué tal? Y se siente y me dice, pues sorprendentemente comí de todo, pero en cantidades mínimas, no tuve necesidad de más. Para eso es una felicidad para el que la ha acompañado. O sea, el darte cuenta de que ellos reflexionan en que no hace falta comerse un trozo así, que con un trozo así es suficiente, y eso reeducaría. Sí. Y estamos solo en un paso 4. Quiero decir, te la acabo de sacar de cetosis. Claro. Pero teníamos ese día el evento, pues comemos y luego volvemos a reconducir. Porque a lo largo de tu vida todos tenemos un evento que es gastronómico en nuestra cultura mediterránea. Eso no nos engañemos. Todo lo celebramos alrededor de la comida. Pero es una vez, con sentido común, y vuelves y retomas. Y luego... El problema es el efecto rebote que tú explicabas, no existe. Ni con una dieta milagro, que siempre lo achacábamos a ella, o con cualquier otro tipo de dieta. Uno cuando hace una dieta, la hace para cambiar sus hábitos. Y si no cambia sus hábitos, volverá al punto de partida o tomará muchos más. Mi experiencia, que es menor a la de la doctora Bellón, y eso le puedes preguntar a ella, es que los pacientes que han hecho conmigo este tipo de dieta no hacen un efecto rebote. El efecto rebote para mí es, pierdo 12 y engordo 15. Eso para mí es un efecto rebote. Pierdo 12, engordo 8 y vuelvo a tu consulta porque estoy tan contenta con lo que hice que, o sea, se les enciende el chip antes para volver hacia atrás. Aquí hay una cosa importante, llegados a este punto. Si no hay mucho estudio, si no hay ciencia detrás, si no concibes la obesidad como una enfermedad, que es por lo que yo creo que tanto Ana como yo trabajamos con tranquilidad con este tipo de método, porque lo entiende como una patología. Estamos más allá de acusar a alguien que come muchas tartas o bebe mucho refresco. Si no se entiende como eso, no entiendes que pueda volver a reexistir ese aumento de peso. Y entramos un poco en el último programa que te decía, es el hipotálamo el que manda, no somos nosotros, es que tal, entonces es mucho más complicado. No, pero además, mira, hay otra cosa añadida, y es que desde hace relativamente poco tiempo, porque en medicina 10 años es poco tiempo, se empieza o se sabe que una persona que está obesa es una persona que tiene su tejido adiposo inflamado.
tiene su tejido adiposo enfermo. Es decir, entramos en un círculo vicioso de cojo kilos, ese tejido adiposo se inflama, se enferma y ya es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, cada vez les cuesta más trabajo adelgazar. Claro. Y son, cuando las personas te dicen, es que me engorda el agua. Realmente el agua no engorda, pero son pacientes que es que no son capaces de adelgazar porque tienen ese tejido inflamado y tienen una resistencia a la insulina y les cuesta. Bueno, con el nuevo método PNK, lo bueno que hacemos es que el paciente, al entrar en cetosis, va a disminuir de tamaño su tejido adiposo. Pero en esos productos de PNK hay incorporado una nueva sustancia que no hemos hablado hasta ahora, pero que la incorporamos ahora, que se llama DHA, que el DHA es un ácido graso omega 3 de cadena larga y es lo que el cuerpo utiliza para sintetizar sustancias antiinflamatorias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tratar la inflamación de ese tejido adiposo. Entonces, el paciente, al hacer el método, no solo va a adelgazar, no solo va a perder tamaño sus adipocitos, sino que puede llegar a tener un peso correcto con un tejido adiposo sano. ¿Vale? Si no tratamos esa inflamación, yo estoy perdiendo peso, mis adipocitos están adelgazando, pero sigo teniendo inflamado ese tejido adiposo, aunque lo tengo más delgadito, para que me entiendas. Entonces es más fácil rebotar, es más fácil volver a coger peso. Pero si yo adelgazo el adipocito y a su vez trato la inflamación y llego a tener un tejido adiposo que no está inflamado, pues luego puedo hacer alguna transgresión que no va a pasar absolutamente nada porque ese tejido adiposo va a volver a lo que los médicos llamamos la homeostasis más rápidamente, va a estar en equilibrio. Y de hecho, bueno, pues es un paso que ha dado Pronocal Group, pero que es un más a más, es decir, es un beneficio añadido al paciente para que se mantenga mucho más tiempo en el peso conseguido. Se nos acaba el tiempo. Dos preguntas rapidísimas, venga. Doctora. Una, la importancia de llevar el tratamiento hasta el final, que la gente no se emocione cuando vea que ha perdido X kilos. Claro, cuando los perdemos. El 80% ya dice, ya está. Pues lo que estamos diciendo, es decir, si tú no terminas de completar tu tratamiento, pues evidentemente primero la reeducación no la estamos haciendo correctamente y segundo no estamos tratando al 100% esa inflamación del tejido adiposo. Tenemos que llegar hasta el final para reeducarte, no solo psicológicamente sino nutricionalmente y para que lleguemos a un tejido adiposo sin inflamación, entonces no rebotaremos. Y para acabar, para las dos rápidamente, porque este método es el método elegido por las dos doctoras, estamos hablando con dos doctoras expertas. En mi caso creo que, bueno, Ana dirá el suyo, en mi caso pues porque necesito que haya rigor detrás, que haya ciencia, que haya estudio y esto me lo ofertaba y fue por lo que lo escogí. Me costó, eso creo que lo he dicho en algún otro programa otras veces, me costó inclinarme por esto, no acababa de entender el porqué de las cosas y porque tenía mucho miedo a estar ofertando algo que me he negado siempre, que era una dieta milagro. Tuve la suerte de que me formé como médico formador, sé el entresijo, sé que es bioquímica pura lo que hay detrás y una vez entiendes la bioquímica lo he ofertado y lo sigo ofertando y lo ofertaré con una tranquilidad absoluta a mis pacientes. Esa es por la razón por la que trabajo. O sea, si yo os lo ofrezco a mis pacientes es porque creo firmemente en él, pero creo firmemente en el método, entre otras cosas, porque Pronocal Group es la única compañía que se ha gastado el dinero en hacer estudios clínicos y en demostrar que hay evidencia científica. Es decir, no es empirismo de nuestra consulta, no. Hay 3 estudios clínicos que demuestran que la dieta es eficaz, que es segura y desde luego que puesta en manos de un profesional que la controle, el paciente no corre ningún riesgo. Si me permite solo un segundo, decirles que Ana Bellón va un paso más allá, yo todavía no me he atrevido, que es que ella con Diaprocal está trabajando con pacientes diabéticos, que sabemos todos lo complicado que es por manejar la insulina, con unos resultados excelentes. Creo que si no hubiese rigor y ciencia detrás no podríamos hacer eso. No, por supuesto. Pues doctora Ana Bellón, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Huesca Televisión, por todo lo que nos ha explicado. María José, nos vemos. Gracias, Nuria, gracias Ana por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias.